las tropas de Obregón se distinguieron siempre por su bravura, sobre todo nuestros batallones de indios yaquis. Obregón nos conocía desde pequeños y logró incorporarnos a cambio de las tierras que tanto habíamos demandado por muchos años. Luego, Carranza lo hizo jefe del Ejército del Noroeste, con jurisdicción sobre Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Baja California. Y pues ahí vamos toda la perrada con él. Álvaro fue, junto con Pancho Villa, el principal apoyo militar de las fuerzas constitucionales de Carranza, que le permitieron a este recuperar el poder en la capital. Pero en mayo de 1914, Carranza se distanció de Villa y ordenó a Obregón apresurar su marcha hacia el sur. Obregón bloqueó Mazatlán y siguió su camino hacia Tepic. A principios de julio tomamos Guadalajara y Orendain. Carranza lo nombró general de división. El 15 de agosto de ese año, al mando de 18,000 hombres, Obregón hizo su entrada victoriosa a la Ciudad de México. A los 3 días de su llegada, acudió al Panteón Francés para rendir homenaje a Madero. Junto a la tumba, entregó su pistola a María Arias, una mujer que había protestado públicamente por el golpe de estado de Victoriano Huerta, y dijo las siguientes palabras: «Entrego mi pistola a María Arias, el único hombre que hubo en la Ciudad de México cuando el cuartelazo de Huerta». Carranza permaneció como encargado del Poder Ejecutivo, pero Pancho Villa y Emiliano Zapata no estuvieron de acuerdo y lo rechazaron. Obregón negoció con Villa y llegaron a algunos acuerdos que no fueron respetados por Carranza. En calidad de jefe del Ejército de Operaciones, Álvaro siguió a Carranza. Derrotó a las tropas de Emiliano Zapata. Se dejó crecer la barba y anunció que no se la quitaría hasta no acabar definitivamente con Pancho Villa. En ningún momento fue más clara su valentía que al enfrentar a Villa en septiembre de 1914. Álvaro acudió a verlo en plan de conciliación, pero también para mirar de cerca a su potencial enemigo. Lo observó, lo estudió y memorizó el despliegue militar de su contrincante. Villa intentó fusilarlo, y Obregón lo manipuló pidiéndole casi como un favor que procediera a fusilarlo. Era muy astuto, ni quien lo niegue. Finalmente pudo escapar. Cuando llegó el momento del primer combate en Celaya, Villa no superaba en armamento, equipo y municiones. Obregón buscó economizar fuerzas y material. La situación favoreció en un principio a los villistas, pero la fortuna y la estrategia se cargaron hacia nosotros y finalmente logramos vencerlos. Para la segunda batalla de Celaya, pudimos contar con 5,000 hombres de refuerzo y derrotamos de nuevo a Villa. A principios de junio, acampábamos en la hacienda de Santa Ana del Conde, en Guanajuato. Una granada explotó junto a Obregón y lo dejó malherido y sin un brazo. Álvaro pensó que iba a morir con mucho sufrimiento y tomó su pistola con la mano que le quedaba. Jaló el gatillo sobre su cabeza, pero la suerte lo ayudó, pues un día antes su asistente había limpiado la pistola y olvidó ponerle las balas. Obregón se había convertido en el hombre fuerte de México. Nadie le hacía sombra, ni siquiera Venustiano Carranza. Pero siguió su labor en el ejército, en la Secretaría de Guerra y Marina, haciendo censos militares, reorganizando la administración y los servicios médicos. Abrió la Escuela de Medicina Militar, la Academia del Estado Mayor, el Departamento de Aviación y una escuela de pilotos. A principios de 1917, cuando se discutía la nueva Constitución en Querétaro, Obregón se separó públicamente del carrancismo. Se casó por segunda vez y se fue a cultivar garbanzo a Sonora. En 1919 comenzó a moverse para ser candidato a presidente. Concertó un pacto secreto con la cúpula de la CROM. ¿Qué? Ay, mijito,
¿No sabes qué es la CROM? Pues la Confederación Regional Obrera Mexicana. ¿Qué más va a ser? Bueno, el caso es que les prometió a los líderes algunos puestos en su gabinete si lo apoyaban. Y así lo hicieron. Carranza no estaba de acuerdo con la candidatura de Obregón. En abril de 1920, implicándolo en algunos levantamientos, intentó capturarlo. Pero Álvaro, astuto como un coyote, pudo escapar saliendo de la Ciudad de México disfrazado de ferrocarrilero. Desde Chilpancingo, Obregón lanzó un manifiesto en el que acusaba a Carranza de imponer a un candidato que nadie quería. 3 días después, los generales sonorenses lanzaron el Plan de Agua Prieta y lograron que Adolfo de la Huerta se convirtiera en presidente interino. De la Huerta hizo que Villa depusiera las armas y pacificó al país en poco tiempo. Obregón fue elegido presidente. Durante su gobierno impulsó la reforma agraria, expropiando latifundios que repartió entre los campesinos. Repartió casi 5 veces más que Carranza y de la Huerta juntos. Apoyó y subvencionó a las organizaciones obreras. Restableció la Secretaría de Educación y construyó centenares de escuelas para consolidar la enseñanza pública. Luego, entró Plutarco Elías Calles a la presidencia y Obregón se retiró a las labores del campo. Cosechó garbanzo, trigo y algodón. Plutarco Elías Calles hizo que el Congreso modificara la Constitución de 1917 para que Obregón pudiera presentarse de nuevo como candidato a la presidencia. Álvaro ganó las elecciones y para celebrarlo le ofrecieron un banquete el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla. Ahí se le acercó León Toral, un fanático religioso, con el pretexto de mostrarle sus dibujos, y le dio a mi general 3 balazos en la cara. Ya era demasiado tarde para auxiliarlo. Se lo llevaron y ya no supe más. El banquete en La Bombilla, teatro fue de la traición. Ahí estaba la puntilla que le dieron a Obregón. Los recuerdos que tengo de Obregón son los de un gran hombre, un estratega y un amigo. Hizo mucho por nosotros los indios. Y por eso quiero que sepas que mi general Obregón no solo fue un héroe de la revolución, fue un hombre como cualquiera que hizo realidad sus sueños. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal.